Saludos, mi nombre es Andrés Castillo del programa Sim Online y en este video te voy a explicar la tabulación y graficación de funciones. Comencemos. Cuando se habla de tabular funciones, no es otra cosa más que la elaboración de una tabla ordenada que muestre los valores de entrada, es decir, los valores que se le asignan a las x, con su respectivo valor de salida en y, o lo que es lo mismo, el resultado de la función, como se muestra en el siguiente ejemplo. Tomemos la función y igual a 3 por x más 1. Si yo tomara cualquier valor para x, digamos el menos 2, diría menos 2 por 3 menos 6, más 1 sería igual a menos 5, que es el resultado que tengo en y. Lo mismo, si tomo por ejemplo el menos 1, 3 por menos 1 sería menos 3, más 1 daría como resultado menos 2 en y. Lo mismo ocurre para el resto de los valores en x y otros cualquiera que yo elija. Adicionalmente, se debe tener en cuenta dos conceptos importantes. Cualquiera que sea el valor de entrada normalmente asociado a la variable x se llama o se denomina variable independiente. Y el valor de salida que normalmente se asocia a la variable y es la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque como su nombre lo indica, en principio podríamos tomar cualquier valor para la x. No depende de ninguna otra variable u operación, pero el valor de y sí depende y va a depender siempre del valor que se tome en x. Si vemos nuevamente la tabla, tenemos que aquí en x colocamos números al azar y pudieran haber sido tanto como 8, 100, menos 24 o el que sea. Pero en la columna y solamente se obtendrá este valor menos 5 solamente cuando x sea igual a menos 2. Del mismo modo que solamente se va a tener 1 en y única y exclusivamente cuando en x sea igual a 0. Por tanto, y depende siempre de x. Veamos estos tres ejemplos de tabulación de funciones. En el primero tenemos la función y igual a 3 por x. Si elegimos cualquier valor al azar, digamos el menos 4 para la x, 3 por menos 4 será igual a menos 12, que es el valor de y. Lo mismo si tomo, digamos, el menos 2 por 3, el resultado sería menos 6. Y lo mismo ocurre con el resto de los resultados. Veamos el segundo ejemplo. Recordemos que f de x es un equivalente a la y. Entonces esta función se leería f de x igual a x más 4. Si tomo cualquier valor al azar para x, digamos el menos 3 más 4 sería igual a 1 en la f de x. Menos 1 más 4 daría como resultado 3. Y lo mismo para el resto de valores que yo escoja en x. Sin embargo, el caso es diferente con esta función. Concentrémonos que la función que nos dan es y al cuadrado igual a x. Cuando se tiene este tipo de función, lo que se pretende es que la y, o lo que es lo mismo que el valor de salida, quede completamente despejado, que quede solo. Entonces procedemos a aplicar las leyes de despeje, tal cual se hacen en una ecuación, y si aplicamos raíz cuadrada tanto en la izquierda como en la derecha de la expresión, en la parte de x, la x se quedaría con esa raíz cuadrada y en el caso de la y, el exponente al cuadrado desaparecería, quedando la y completamente despejada. Entonces, ahora sí, elijamos cualquier valor al azar en x, digamos el 4. Si colocamos el 4 aquí, decimos que la raíz de 4 es igual a 2. En cualquier calculadora se puede comprobar que esto es cierto. Entonces en principio tendríamos como resultado 2. Pero ¿qué sucede si yo digo menos 2 por menos 2? Por ley de signos, el menos por el menos daría positivo. Y el 2 por 2 seguiría dando 4. Entonces tendría dos valores en y, que sería por un lado el 2 y por otro el menos 2. Pero esto entraría en conflicto con la definición de función, que es que por cada dato de entrada que se tenga,
solo puede haber una única salida. Como aquí tenemos dos salidas por una sola entrada, entonces ya no aplica y esto no es una función. Ahora, la graficación de funciones no es más que una representación visual de una función cualquiera y puede llevarse a cabo a partir de las tabulaciones que vimos anteriormente, donde los valores de entrada en X son incorporados en una recta o eje horizontal, también llamado eje de abscisas, y los valores de salida en Y se colocan en un eje vertical, también llamado eje de ordenadas. Si combinamos ambos ejes en el punto de referencia, que es el 0, obtendremos el plano cartesiano. Cuando se pretende graficar cualquier función, es común que primero se ubiquen en el plano unos cuantos puntos, también llamados coordenadas, que dan forma a la función, y luego se unen todos a través de una línea. Los puntos en cuestión son las coordenadas en X. Si tomamos este punto, por ejemplo, el primer número correspondería a la coordenada en X, se separan por una coma y luego tendríamos la coordenada en Y. Luego, teniendo varios puntos, se colocarían en el plano cartesiano y por último se pasaría la recta. Tomemos como ejemplo esta misma función, y igual a 2 por x. Como se vio anteriormente, se pueden elegir cualquier valor al azar, digamos el menos 2 para x, 2 por menos 2 daría en el valor de y menos 4. Justamente en la coordenada en x tendríamos menos 2 y en la coordenada en y tendríamos este menos 4. Si nos remitimos al plano cartesiano y ubicamos primero la coordenada en x, que es menos 2, recordemos que el eje horizontal es el eje que pertenece a las X o a las abscisas. Aquí ubicamos al menos 2. Podríamos imaginar que trazamos una línea vertical, como la que vemos acá, hasta abajo. Luego, ubicamos el menos 4 en el eje de las Y, que es el eje vertical o eje de las coordenadas. Y podríamos imaginar que trazamos otra línea imaginaria, esta vez horizontal, y entonces donde coincidan esas dos líneas imaginarias tendríamos nuestro punto. Lo mismo aplicamos para otra cantidad de puntos, digamos al azar menos 1, obtendríamos en y menos 2, buscamos el menos 1 en la recta de las x, lo tendríamos acá, buscamos el menos 2 en la recta de las y, lo tendríamos acá, donde coinciden las dos líneas imaginarias tendríamos otro punto, y así con los demás valores. Aquí 0, 0 indica el punto donde coinciden ambos ejes, luego tendríamos 1 para el valor de las x, 2 para el valor de las y, aquí estaría otro punto, luego por último tomaríamos el 2 para las x, el 4 para las y tendríamos otro punto. En principio, si se está graficando una recta, bastaría con 2 puntos solamente, pero si no sabemos qué clase de función estamos graficando, podríamos hacer unos cuantos más, esta cantidad o la que queramos. Cuando tengamos esa cantidad de puntos, procedemos a trazar la recta o curva según sea el caso. En este caso es una recta. Por último, es importante mencionar que en cualquier plano cartesiano de dos dimensiones, una dimensión sería el eje de las x y la otra dimensión el eje de las y, en esto se dividiría en 4 cuadrantes, cuadrante 1, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto cuadrante. La utilidad de esto es que en el primer cuadrante siempre tendremos el valor de x y de y positivos. En el segundo cuadrante siempre tendremos el valor de x negativo y los valores en y positivos. En el tercer cuadrante, tanto los valores de x como y siempre serán negativos, y en el cuarto cuadrante los valores en x serán positivos, pero los valores en y serán negativos. Eso es todo por este tema. Gracias por su atención.